un peso arriba, si no solamente tiene un peso arriba de lo ideal, pues también hay que buscar otros factores que nos podrían conllevar a un riesgo, no solamente en cuanto a síndrome metabólico, sino también cardiovascular. Entonces, hay que solicitar a nuestro paciente que esté relajado, eh, que no que no esté estresado, a lo mejor puede llegar con alguna preocupación y bien, pues hacerle saber que nosotros estamos para resolver su problema como personal de la salud, ¿sí? Y que de alguna manera vamos a intervenir para poder eh, resolver esta cuestión que se podría presentar quizá como alguna alteración para su salud actual o que limiten a sus condiciones actuales. Entonces, algunos factores que podrían condicionar un aumento en la presión del arterial, pues podría ser también la alimentación, ¿sí? Y algunos síntomas asociados. Otros criterios también para el diagnóstico de las lipidemias. Es importante que, pues si no existen como tal los estudios bioquímicos y el paciente, pues a lo mejor no está como que tan convencido de poder llevar los estudios y así realizar el diagnóstico, quizá si ya se hizo el conjunto previamente de que si hay sobrepeso, obesidad, eh, glucemia en ayunas, eh, porcentaje de grasa alto, pues podemos también asociar algunos síntomas en cuanto al aumento de triglicéridos o dislipidemias o trastorno de lípidos. ¿Sí? También hay que considerar que también existen condicionantes en la alimentación que podrían alterar los niveles de triglicéridos en sangre. Bien, tenemos el tratamiento integral, pues este debe de ser médico y nutricional, ¿sí? Pues hay que considerar también la parte de ir cambiando hábitos de nuestro paciente, de evitar que fume, si este pues ha llevado a lo mejor una larga vida dentro del tabaquismo, cambiar hábitos de alimentación, ya que si quizá a lo mejor no come en los tiempos que debería ser, qué tipo de alimentos consume, si estos alimentos son hipercalóricos, hiperenergéticos, o si son excesivos no solamente en grasas saturadas, sino también en hidratos de carbono simples, ¿sí? Si quizá a lo mejor no consume fibra y muy pocas verduras. También hay que considerar que es importante eh, poder solicitar al paciente que realice ejercicio y quizá no empezando con ejercicios muy fuertes, ¿sí? Sino con una pequeña caminata, porque si previamente ya se ha encontrado obesidad y si hay un exceso en cuanto al peso de lo ideal, pues sí se debe de empezar con algo un poquito más liviano. Y es importante también evitar lo que son las bebidas alcohólicas. Estas son algunas de las recomendaciones que podríamos hacer a la hora del cambio de hábitos y tratamiento integral. Pero vamos a abordar también un poquito más sobre lo que es el tratamiento nutricional. ¿Sí? En el historial clínico, bueno, se debe de revisar un poquito más específicamente la parte de los antecedentes familiares, en donde se podría también indagar si algún padre directo si, o madre, abuelos, tíos o hermanos ya habían tenido con anterioridad síndrome metabólico, diabetes o hipertensión, alguna alteración hormonal, ya que pues también esto nos podría confundir a la hora de diagnosticar como tal un riesgo, un factor de riesgo para el síndrome metabólico y también considerar el nivel de estrés, preguntarle al paciente cuáles son sus actividades del día, en qué trabaja, cuántas horas trabaja o cuántos trabajos tiene, con quién vive, porque bueno, hay factores como habíamos comentado, habíamos mencionado, ambientales que también podrían llevarnos a un riesgo. Y bien,
también hacerle saber al paciente que pues todas estas preguntas son personales y que de alguna manera son importantes para poder identificar como tal el problema que se está buscando solucionar a través de la alimentación. También, si está dentro de las posibilidades del paciente, podríamos o es importante solicitarle los estudios de laboratorio. En este caso se podría realizar una bioquímica de 24 elementos en donde bien pues podemos también revisar no solamente eh, los niveles de glucosa normal o en ayuno, también los triglicéridos, el colesterol LDL, HDL, la proteína C reactiva, que también es un elemento muy importante a considerar. Y en cuanto a la alimentación, a la hora de preguntar cuántas comidas al día lleva, si tiene malos hábitos alimenticios, en qué horarios come o qué tipo de alimentos son los que más ingiere en cuanto a preferencias, y buscar estrategias para poder ir moderando estos hábitos de alimentación, porque pues hay que recordar que para muchos pacientes pues no es tan fácil el hacer un cambio de la noche a la mañana, ¿sí? Pero si ya se identificó que realmente pues aquí está el problema que detonó como tal pues otras alteraciones, podríamos ir buscando estrategias para poder ir sustituyendo algunos alimentos con otros equivalentes un poquito más saludables, ¿sí? Tratar de aumentar en este caso la cantidad de fibra en las frutas, porque también hay que tener en cuenta que hay frutas que son más dulces que otras, y esto por su índice glucémico, así como granos integrales, ¿sí? Es muy importante también toda esta parte de la suplementación. Hay personas que ingieren alimentos muy hiperenergéticos y pues tienen como resultado un aumento de peso y también por la parte estética buscan estrategias en ingerir suplementos. Entonces también es importante preguntar qué tipo de suplementos están ingiriendo para bajar de peso, ¿no? Si ese es su objetivo, porque también podría ser un factor de riesgo. En cuanto a la evaluación antropométrica, pues no solamente tomar el peso y la circunferencia de cintura, que es un marcador que con anterioridad habíamos revisado en las otras tablas que nos lleva para poder diagnosticar obesidad, sino también el IMC y el porcentaje graso. Actualmente pues ya existen varias medidas, no solamente que es la circunferencia de cintura y el peso, sino también los pliegues cutáneos, métodos directos, métodos indirectos, eh, para poder, eh, para poder tener un resultado un poquito más preciso sobre el porcentaje de grasa, ¿sí? Y pues tanto como en hombres y mujeres hay diferentes rangos que nos van a mostrar si está dentro de lo normal, ¿sí? Porque quizá también se podría haber una confusión si hay un aumento en cuanto a la masa muscular, y esto pues prácticamente no sería un diagnóstico preciso para poder decir que hay un IMC alto o un peso alto, o en cuanto a la circunferencia de cintura. Y bien, en cuanto al tratamiento pues, nutricional, si ya de entrada nuestro paciente pues tiene obesidad o sobrepeso, así pese 5 o 10 kilos, pues lo primordial es de reducción de peso con dieta hipocalórica, pues obviamente se debe de estar calculada en referencia a sus mediciones. En cuanto a la diabetes, pues no solamente debe de haber alimentos de bajo índice glucémico, sino también un aumento en cuanto a la fibra. Debe de haber un cálculo para el conteo de carbohidratos, y si se administra insulina, también considerarla. Y en cuanto a la hipertensión y lipidemias, pues hay varias alternativas, no solamente en la cuestión de la alimentación vegetariana, sino también alimentación mediterránea, alimentación DASH, debe de ser alta en fibras, baja en colesterol, baja en ácido úrico, aumentar las grasas poliinsaturadas y disminuir las bajas saturadas. Algunas recomendaciones que podremos hacer es evitar los alimentos altos en ácido úrico, frijoles embutidos, carnes rojas y alimentos procesados. Bien, pues esto sería todo de mi parte. Así como este tipo de temas, vamos a revisar otros temas muy interesantes durante el diplomado de nutrición.